Hola, el día de hoy vamos a leer la lectura que corresponde a hoy, 11 de julio, es la número 193, y el devocional se llama Tus palabras son poderosas. La batalla de Inglaterra está por comenzar. De esta batalla dependerá la supervivencia de la civilización cristiana. Estas fueron las palabras del discurso pronunciado por Sir Winston Churchill a la Cámara de Comunes en 1940. Tras la derrota, inspiró a la nación a luchar desde su rincón, instándoles a prepararse para cumplir con su deber y continuar de tal manera que incluso 1000 años después la gente todavía dijera, aquella fue su mejor hora. El discurso fue tan poderoso que la nación respondió y finalmente se logró una paz duradera. Es uno de los discursos que dieron forma al mundo moderno mostrando el poder de las palabras. Los discursos han afectado el resultado de la guerra, el voto femenino, los derechos humanos y muchos otros asuntos. El apóstol Santiago escribe que, aunque la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, hace alarde de grandes hazañas. Esto lo dice en Santiago 3:5. Este pequeño instrumento tiene un poder enorme, pues puede causar grandes daños, pero también puede traer bendiciones extraordinarias. Vamos a leer Proverbios capítulo 16, del versículo 28 hasta el capítulo 17, versículo 4. Y dice así: El que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. El violento engaña a su amigo y lo lleva por camino de maldad. Quien te hace señas con los ojos y te sonríe sin razón, algo malo trama contra ti o algo malo ha cometido. Llegar a viejo es una honra. Las canas son la corona que se gana por ser honrado. Vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. El hombre propone y Dios dispone. Vale más pan duro entre amigos que mucha carne entre enemigos. El sirviente que se esfuerza se convierte en jefe del mal hijo y se queda con la herencia que a éste le tocaba. El oro y la plata se prueban en el fuego. Nuestras intenciones las pone a prueba Dios. El mentiroso le cree al mentiroso y el malvado le cree al malvado. Y vamos a leer el devocional que dice: Poder para traer la paz. Las palabras que salen de tu boca pueden ser vivificantes o destructivas. Las palabras pueden causar muchos problemas. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Los chismes tienen el poder de destruir amistades. Es vital controlar la lengua. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Tienes una doble responsabilidad, no solo por las palabras que dices, sino también por el tipo de palabras que escuchas y de quién provienen. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Recuerda que quien te cuenta chismes probablemente también hablará de ti. Así como aceptar bienes robados es tan grave ante los ojos de la ley como lo es el robo, igualmente escuchar chismes es tan perjudicial como chismear. Aquello que hables y aquello que escuches afectará a todo el ambiente de tu hogar. Mejor come pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. Tus palabras son poderosas. Decídete hoy a hablar positivamente, con palabras de vida y de bendición, alentadoras donde quiera que vayas. Señor, ayúdame a evitar las tentaciones de los chismes y las conversaciones maliciosas, que esté dentro del corazón de aquellos a quienes hable y en la boca de cada uno de los que me hable a mí. Oración de la mañana de la comunidad Northumbria. Vamos a leer ahora Hechos 28 del versículo 17 hasta el 31. Y dice así: 3 días después, Pablo invitó a los líderes judíos que vivían en Roma para que lo visitaran en la casa donde él estaba. Cuando ya todos estaban juntos, Pablo les dijo: Amigos israelitas, yo no he hecho nada contra nuestro pueblo, ni contra nuestras costumbres. Sin embargo, algunos judíos de Jerusalén me entregaron a las autoridades romanas. Los romanos me hicieron muchas preguntas, y como vieron que yo era inocente, quisieron dejarme libre. Pero como los judíos me acusaban, querían matarme. Tuve que pedir que el emperador de Roma se hiciera cargo de mi situación. En realidad, no quiero causarle ningún problema a mi pueblo. Yo los he invitado a ustedes porque quería decirles esto. Me encuentro preso por tener la misma esperanza que tienen todos los judíos. Los líderes contestaron: Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que hable acerca de ti. Ninguno de los que han llegado de allá te ha acusado de nada malo. Sin embargo, una cosa queremos, y es que nos digas lo que piensas, porque hemos sabido que en todas partes se habla en contra de este nuevo grupo al que tú perteneces. Entonces, los líderes pusieron una fecha para reunirse de nuevo. Cuando llegó el día acordado, muchos judíos llegaron a la casa de Pablo, y desde la mañana hasta la tarde Pablo estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. Usó la Biblia porque quería que ellos aceptaran a Jesús como su Salvador. Algunos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no,
Y como no pudieron ponerse de acuerdo, decidieron retirarse. Pero antes de hacerlo, Pablo les dijo: el Espíritu Santo dijo lo correcto cuando por medio del profeta Isaías les habló a los antepasados de ustedes. Ve y dile a los israelitas: por más que ustedes escuchen, nada entenderán. Por más que miren, nada verán. Tienen el corazón endurecido. Tapados están sus oídos y cubiertos sus ojos. Por eso no pueden entender, ni ver, ni escuchar. No quieren volverse a mí, ni quieren que yo los sane. Finalmente Pablo les dijo: les aseguro que Dios quiere salvar a los que no son judíos. Ellos sí escucharán. Pablo se quedó a vivir 2 años en la casa que había alquilado y ahí recibía a todas las personas que querían visitarlo. Nunca tuvo miedo de hablar del reino de Dios ni de enseñar acerca del Señor Jesús, el Mesías, ni nadie se atrevió a impedírselo. El devocional de Hechos dice: poder para convencer y convertir. La mayor bendición que puedes traer a otra persona es presentarle a Jesús. Dios te ha confiado las palabras más poderosas que ninguna persona puede pronunciar. El mensaje de Jesús tiene el poder de transformar la vida de la gente. Hay un enorme poder en escuchar las palabras de Dios. Pablo se refiere a uno de los pasajes más citados en todo el Antiguo Testamento, Isaías 6, del 9 al 10. Anda y dile a este pueblo: por más que escuchen, no entenderán. Por más que miren, no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida, tienen tapados los oídos. El mensaje del Evangelio a menudo divide en dos a la audiencia. Como Pablo predicó, unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. Al igual que Isaías profetizó, el corazón de algunas personas se encallece y se endurece al oír el mensaje, mientras que otros verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían. Y así Dios trae sanidad. La forma en que Pablo está encarcelado se asemeja a un arresto domiciliario de nuestro tiempo. Aunque todavía está atado con una cadena, puede reunirse con los dirigentes de los judíos y reunir a grandes grupos en el lugar donde se alojaba. Da un gran ejemplo abriendo su hogar para que tantos como sea posible escuchen el Evangelio. En todas partes del mundo de hoy hay gran oposición contra los cristianos y la fe cristiana. Pablo estaba bajo arresto domiciliario debido a sus creencias. Ellos dijeron: lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esa secta. Como pasa con muchos cristianos hoy en día, las acusaciones contra Pablo eran inventadas y no concordaban. Sin embargo, continuó encarcelado durante mucho tiempo. En este contexto, vemos el sorprendente poder de las palabras de Pablo. Desde la mañana hasta la tarde, Pablo les habló del reino de Dios. Trataba de convencerlos acerca de Jesús por medio de la ley de Moisés y los escritos de los profetas. De hecho, durante 2 años completos predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Las palabras de Pablo eran poderosas porque estaban centradas en Jesús. Al leer los evangelios vemos que el tema central de la enseñanza de Jesús era el reino de Dios, y al leer el resto del Nuevo Testamento vemos que el tema central de la enseñanza de los apóstoles fue el Señor Jesucristo. Por ende, al predicar a Jesús estaban predicando el reino de Dios. Como vemos aquí, los dos se vuelven casi sinónimos. Y la oración dice: Señor, gracias porque tenemos las palabras más poderosas del mundo, el mensaje de Jesús. Ayúdanos a encontrar las palabras correctas para explicar, declarar y convencer a otros para que vean con sus ojos, oigan con sus oídos, entiendan con sus corazones, se conviertan y reciban sanación. Vamos a leer ahora 2 de Reyes capítulo 21 hasta el capítulo 22, versículo 20. Y dice así: Manasés comenzó a reinar a los 12 años. La capital de su reinado fue Jerusalén y su reinado duró 55 años. Su madre se llamaba Hepsiba. Manasés no obedeció a Dios, pues practicó las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado del territorio de los israelitas. Reconstruyó los pequeños templos que su padre Ezequías había destruido, hizo imágenes de la diosa Astarte y edificó altares para adorar a Baal. También siguió el mal ejemplo del rey Ahab y adoró a todos los astros del cielo. Construyó altares para esos astros en los patios del templo de Dios, aun cuando Dios había dicho que ese templo sería su casa en Jerusalén. Manasés puso la imagen de la diosa Astarte en el templo de Dios, practicó la hechicería y la brujería, y se hizo amigo de los espiritistas y los brujos. También hizo quemar a su hijo como un sacrificio. Su comportamiento fue tan malo que Dios se enojó mucho. Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón: de todas las ciudades de Israel he elegido a Jerusalén para poner allí mi templo y vivir en él para siempre. Si los israelitas obedecen todos los mandamientos que le di a Moisés, no los expulsaré del país que les he dado. Pero los israelitas no obedecieron a Dios, al contrario. Manasés los hizo cometer peores pecados que los que habían cometido las naciones que Dios había destruido cuando los israelitas llegaron a la región. Por eso Dios dijo por medio de sus profetas: Manasés ha cometido pecados vergonzosos. Sus pecados son peores que los cometidos por los amorreos. Hizo que Judá pecara adorando ídolos. Por eso yo, el Dios de Israel, causaré terribles daños en Jerusalén y en Judá.
Bastará que oiga lo que ahí haré para que le duelan los oídos. De Jerusalén no va a quedar nada. La voy a castigar como castigué a Samaria y a la familia de Ahab. Quedará vacía como un plato que se limpia y se vuelca para dejarlo secar. Aún a los que queden con vida los destruiré. Voy a dejar que sus enemigos los derroten y les quiten todo, porque desde que saqué de Egipto a sus antepasados, este pueblo se ha comportado mal y me ha hecho enojar. Además de hacer pecar a Judá, Manasés mató a mucha gente inocente. Fueron tantos los que mató que Jerusalén se llenó de sangre desde un extremo al otro. Todo lo que hizo Manasés y los terribles pecados que cometió está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando murió, lo enterraron en el jardín de su palacio, el jardín de Usa. Su hijo Amón reinó en su lugar. Amón, rey de Judá. Amón comenzó a reinar a los 22 años. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 2 años. Su madre vivía en Jotba, que se llamaba Mesulemet, y era hija de Arús. Amón desobedeció al Dios de Israel, el Dios de sus antepasados, pues adoró a los dioses falsos al igual que su padre Manasés, y cometió los mismos pecados. Un día los oficiales de Amón se rebelaron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero la gente del pueblo mató a esos oficiales y nombró como rey a Josías, hijo de Amón. Todo lo que hizo Amón está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Amón fue enterrado en una tumba de su propiedad, en el jardín de Usa. Su hijo Josías reinó en su lugar. Capítulo 22. Josías, rey de Judá. Josías comenzó a reinar a los 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 31 años. Su madre era y se llamaba Jedida, hija de Adaías. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. Cuando Josías tenía ya 18 años de reinar en Judá, envió al templo a su secretario Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulam, para que le dijera a Hilquías, jefe de los sacerdotes: toma el dinero que la gente ha entregado a los que cuidan las entradas del templo y entrégaselo a los encargados de la reconstrucción. Así podrán pagarle a los carpinteros, constructores y albañiles. Con este dinero también podrán comprar la madera y las piedras que se necesitan para reparar el templo. Como los encargados de la construcción son gente honesta, no tienen que dar cuenta de ese dinero. Un día, Hilquías, jefe de los sacerdotes, le dijo al secretario Safán que había encontrado el libro de la ley en el templo y se lo entregó. Después de leerlo, Safán fue a ver al rey y le dijo: tus servidores reunieron el dinero que había en el templo y se lo dieron a los encargados de la reconstrucción. Además, el sacerdote Hilquías encontró este libro y me lo entregó. Aquí lo tienes. Entonces Safán se lo leyó al rey, y cuando el rey escuchó lo que decía el libro, fue tanta su tristeza y angustia que rompió su ropa. Enseguida le ordenó a Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miquías, al secretario Safán y a su oficial Asaías: vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. Dios debe estar furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Entonces, ellos fueron a ver a la profetisa Hulda, que vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salum, hijo de Tikva y nieto de Jarás. Salum era el encargado de cuidar la ropa del rey. Cuando la consultaron, Hulda les contestó: el rey Josías tiene que saber del desastre que el Dios de Israel va a mandar sobre este lugar y sus habitantes. Así lo dice el libro que han leído al rey. Dios está muy enojado, pues lo han abandonado para adorar a otros dioses. Ya no los perdonará más. Pero díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad y que sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en el libro. Como el rey ha prestado atención a todo eso, Dios no enviará este castigo por ahora. Dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados. Luego, el pueblo recibirá el castigo que merece. Entonces, los mensajeros fueron a contarle al rey lo que había dicho Dios por medio de la profetisa Hulda. El devocional de Reyes dice así: Poder para cambiar una nación. La historia demuestra que las palabras tienen el poder de cambiar una nación. El rey Manasés era un rey malvado que practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado. Reconstruyó los altares paganos, descarrió al pueblo de modo que se condujeron peor. Ha practicado estas repugnantes ceremonias. Derramó tanta sangre inocente que inundó a Jerusalén de un extremo a otro. Su hijo Amón continuó en la misma línea. El libro de Crónicas sugiere que incluso para Manasés hubo esperanza al final de su vida. Nunca es demasiado tarde y ningún pecado es demasiado grande para no recibir el perdón de Dios. Después de esta cadena de reyes malvados llegó Josías, quien fue un joven que dirigió a su pueblo a una gran renovación espiritual, restaurando la adoración y llevando al pueblo a una relación correcta con Dios. Solo tenía 8 años cuando se hizo rey. Los hechos de Josías fueron rectos a los ojos del Señor, pues siguió en todo la conducta de David, su antepasado, sin desviarse de ella para nada.
Las palabras tuvieron un efecto poderoso en Josías y en la nación. Primero, el poder de la palabra escrita. Mientras trabajaban en el templo, Safán, el sumo sacerdote, encontró el libro de la ley. Probablemente era el libro del Deuteronomio. Primero Safán lo leyó por sí mismo, después lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento. Se dio cuenta de que no habían obedecido las palabras de este libro. Aquello condujo a un cambio de corazón que conllevó también a un cambio de la nación. Ellos nos recuerdan la importancia de la palabra escrita de Dios. Aquellos de ustedes que han asumido el reto de leer toda la Biblia en un año están comprometidos en hacer algo que no solo es interesante e informativo, sino que también cambia la vida. Segundo, el poder de la palabra hablada. Dios no solo habló a Josías y al pueblo a través de su palabra escrita, sino que también habló a través de la profecía. Curiosamente, fue a través de una profetisa, Hulda, esposa de Salum. Esto demuestra que el lugar de las mujeres en el ministerio tiene sus raíces en el Antiguo Testamento y en la historia del pueblo de Dios. Hulda tenía un ministerio poderoso. De hecho, tuvo que haber opacado el rol más bien práctico de su esposo de ser el encargado del guardarropa del templo. Sus palabras no contradicen las palabras escritas en la Escritura, más bien la complementan y la refuerzan. El Señor, el Dios de Israel, también dice: por haber prestado atención a lo que has oído, yo también por mi parte te he escuchado. Yo, el Señor, te lo digo. Ella les ratifica que debido a la forma en que respondieron a la palabra escrita de Dios, se humillaron y se arrepintieron, Dios había escuchado sus palabras y les había respondido. La respuesta a la palabra de Dios cambió el curso de la historia. Señor, oro por nuestra nación, para que podamos redescubrir una vez más el poder de la palabra de Dios y escuchar a tus profetas que hablan de acuerdo con tu palabra. Oro para que haya arrepentimiento y un cambio de corazón en nuestros líderes y en nuestra nación. Pipa añade de Proverbios 16:31. Las canas son una honrosa corona. Nuestra sociedad no valora las canas, pero creo que Nick se ve muy bien con las suyas, aunque yo intento ocultar las mías. Bueno, ese es el devocional del día de hoy. Espero que sea de edificación para ti, para tu vida y que puedas poner en práctica las palabras del día de hoy.